esta tarde a las 18 van a hacer un anuncio Alberto Fernández, que acaba de regresar de su breve licencia por paternidad, entre comillas licencia porque en realidad no lo fue, pero bueno, va a regresar a la Casa Rosada, ya tuvo una actividad esta mañana y esta tarde viene el plato fuerte de la jornada, que es justamente este anuncio que va a hacer Alberto Fernández junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, que después va a viajar a Washington, como antes mencionabas, Maxi, a reunirse con el FMI después de un mes del acuerdo que firmó el gobierno con el FMI. Las dudas son más que las certezas, es decir, no sabemos exactamente si van a anunciar las dos medidas que van de manera correlativa y que se complementan, que sería, por un lado, este gravamen a la renta extraordinaria o inesperada, como dijo Guzmán la semana pasada. La fuente de financiamiento del bono, claro, del IFE extraordinario. Claro, o sea, si lo van a anunciar hoy o no. Claro, para decirlo fácil, por un lado tenemos la necesidad de cuidar a los sectores o proteger a los sectores más necesitados, los que no tienen paritarias, que no se les ajustan por inflación los ingresos, y por otro lado la necesidad de financiar este monto, que no se conoce, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser la cantidad de personas a las cuales va a llegar este bono por única vez, y por otro lado si efectivamente hoy se va a anunciar cómo se va a financiar y de qué manera se va a implementar este gravamen. Se estima que vaya al Congreso, ¿no? Esta es lo que se espera para un nuevo impuesto, que pase primero por el Congreso. Sí, salvo que lo presenten como un aporte extraordinario que no sea impositivo, claro, porque todos los temas impositivos son potestad, obviamente, del Congreso, donde el gobierno, obviamente, no la tiene fácil para atravesar. Lo que están viendo en el gobierno también con mucha desesperación, además de la licuación, ahora vamos a hablar con Carlos Fara, que es muy interesante el concepto. Yo lo tomé prestado, Carlos, lo que vos decís del empate catastrófico entre Cristina y Alberto Fernández, lo cual significa la paralización de la gestión y un gobierno no tiene rumbo, digamos, no define si va a las políticas tradicionales del kirchnerismo o va al acuerdo con el fondo y tratar de recobrar la confianza alrededor del acuerdo con el fondo. Es decir, el peor de los escenarios, no hay liderazgo, no hay rumbo en el gobierno, lo que Fara llama el empate catastrófico. Ahora, lo que está claro es que el gobierno no solamente está viendo cómo se le licúa la base electoral, Cristina, mejor dicho, porque Alberto Fernández no tiene base electoral, se le licúa la base electoral en el conurbano, sino que también está viendo cómo el adelantamiento de la inflación, de los precios a los salarios y a todos los ingresos fijos, ya está pegando en el nivel de actividad. Es decir, cómo el consumo empieza a desacelerarse y si vos no haces algo para tratar de sostener el nivel de ingreso, adelantamiento de paritaria, están viendo ahora, bueno, vas a una nueva recesión. De hecho, nosotros venimos contando que esa es la idea un poco del programa económico que tenía Guzmán. El programa económico plantea una desaceleración de los precios en la segunda parte del año, previo paso al enfriamiento de la economía en los próximos meses. Es un poco la lógica del ajuste monetario y fiscal. Pero bueno, Guzmán también está en el medio de su propia supervivencia y está viendo si encuentra esta diagonal en el aporte extraordinario y el financiamiento a determinados sectores para poner un poquito más de ingreso y sostener el consumo. ¿Querías aportar algo? Sí, a ver, esto básicamente tiene que pasar por el Congreso si es a modo de lo que sería un impuesto extra y tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, obviamente el oficialismo no tiene los números para aprobar un impuesto de estas características y si había alguna duda de eso, hoy a la mañana también sacó una serie de tweets, un hilo de tweets, Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la renta inesperada, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar. Es decir, ya tiene el rechazo del ala, entre comillas, moderada de Juntos por el Cambio. Si esto se canaliza a través de un impuesto, en el Congreso no va a pasar de ninguna manera. Bueno, también, por eso yo insisto, hoy el principal aliado que tiene el gobierno, si quiere crear un aporte extraordinario o tocar retenciones, es el FMI. Algunos no entienden esto, dicen, pero ¿cómo el FMI y los empresarios? No, el FMI le hizo a Macri aumentar las retenciones, que Macri no quería, le agarró la mano y le puso que efectivamente había un aumento extraordinario de retenciones cuando Macri venía con una política totalmente contraria. El fondo dice, vos mientras me respetes los números fiscales y encuentres una fuente de financiamiento, no tengo problema en ningún impuesto, aporte extraordinario, como quieras llamarlo. Ojo, porque después vamos a contar lo que está pasando con los subsidios energéticos. Están descontrolados. CAMESA, que es el organismo que subsidia la tarifa de energía para que llegue a los usuarios subsidiada, se comió en 3 meses casi el
50% del presupuesto de todo el año. Entonces, cuando el FMI ve eso, dice, bueno, evidentemente este año no vas a lograr reducir como estaba en el acuerdo los subsidios energéticos. Decime dónde vas a recortar. Y ahí empieza la discusión, porque lo que habíamos visto de recortes era no solamente las transferencias a las provincias, por eso están que arden los gobernadores para ver cómo viene la dinámica en el acuerdo con el fondo, sino también la licuación de los programas sociales. Porque una cosa es que te den un bono por un mes y otra cosa es que los programas sociales que no se ajustan por inflación, ni siquiera el previsional se ajusta por inflación, ya se ajustan por salario y por recaudación previsional, toda la UH, las jubilaciones y demás, y los programas que están por fuera y no tienen ajuste inflacionario, ni ningún tipo de ajuste de movilidad, la idea era licuarlos, es decir, que al transcurrir de los meses no acompañe ni a la recaudación ni a la inflación.